Acabamos de presentar la nota de MISI Reflexiones titulada Un enfoque humano hacia los reclamos, aprendiendo de las primeras etapas del proceso MISI, en la cual queremos transmitir algunos de los mensajes más importantes. Por ejemplo, permite salir de la discusión anecdótica de la gestión de reclamos a una discusión más analítica con data cierta. Permite también desmitificar ciertos aspectos del funcionamiento del mecanismo, por ejemplo, que el MISI acepta todo o que el MISI no acepta nada. Permite también identificar que el MISI no es discrecional y que existe un proceso bien pensado y bien implementado para la gestión de reclamos. También permite, sobre todo, tener más certeza de cómo el MISI está funcionando a su interior y qué información los reclamos nos están dando, más allá de la queja en sí misma, sino cómo está la operación implementándose en terreno. Permite también reflejar el gran trabajo del equipo que está encargado de los procesos y etapas iniciales del mecanismo. Y por último, como bien se dice en economía, lo que no se mide no se mejora. Esta nota nos permitirá capturar data para, en un futuro, revisión de política o cambios de procesos internos, poder saber o tener un benchmark de qué se puede mejorar y hacia dónde vamos. El enfoque humano yo lo resumiría en 5 puntos, en que en el mecanismo tratamos de dar respuestas personalizadas, siempre escuchando a la persona y poniéndonos en su lugar, generar la empatía, que eventualmente se genere esa confianza para avanzar en el proceso MISI en las diferentes fases, permite tener la predictibilidad de qué va a pasar ahora en aras de la transparencia, la escucha activa, que es una herramienta importante en beneficio de quien nos está activando, que es el reclamante, y finalmente reconocer los sesgos que tenemos todos implícitos y trabajar sobre ellos. Los invito a leer esta nota que hoy presentamos.